Tal amigos? ¿Se han preguntado qué es el coeficiente de sensibilidad en la estimación de la incertidumbre de medida, qué representa y cómo se calcula? En este video vamos a ver eso y mucho más. Espero sea de su agrado. Método de Lagún para la estimación de la incertidumbre de medida. Hay un paso donde nos pide la combinación de incertidumbres. La combinación de incertidumbres que se hace con base a la regla de la cadena. Nos dice que tenemos que sumar todas las fuentes de incertidumbre multiplicando cada una de ellas por su coeficiente de sensibilidad. ¿Qué es lo que representa el coeficiente de sensibilidad? Que comúnmente vamos a encontrar representado con una C minúscula, subíndice I minúscula. También puede ser llamado factor de sensibilidad. Y esta es una variable que describe qué tan sensible es el mensurando Y con respecto a ciertas variaciones de cada una de las magnitudes de entrada o las magnitudes de influencia correspondientes X subíndice Y. El mensurando Y puede ser, por ejemplo, la longitud de un bloque patrón, el volumen de un cilindro o diferentes valores. Entonces, lo que nosotros tenemos representado en esta gráfica para hacer el análisis de nuestro coeficiente de sensibilidad. Tenemos en los ejes X nuestra magnitud de influencia X subíndice Y, que puede ser la temperatura ambiental, que puede ser la humedad relativa, la presión, y en el eje de las Y tenemos nuestro mensurando, que es lo que queremos conocer. Entonces, nosotros tenemos nuestro mensurando Y, que es función de las variables n variables x, y, dependiendo de nuestro modelo matemático. Y ahí viene lo interesante. Nosotros sabemos que podemos tener cierta incertidumbre o ciertos valores que pueden estar cambiando de nuestro resultado de nuestro mensurando a cierta variación de nuestra magnitud de influencia. Si, por ejemplo, la temperatura ambiental es una magnitud de influencia para conocer el resultado de la longitud del bloque patrón, nosotros sabemos que a cierta variación de X le va a corresponder cierta variación del valor del mensurando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese coeficiente de sensibilidad nos dice a una variación en mi magnitud de influencia, ¿qué variación le corresponde a mi mensurando Y? ¿Qué quiere decir? Que en función de las magnitudes de influencia X1, X2, pues nosotros vamos a tener el análisis individual de el coeficiente de sensibilidad de la temperatura ambiental a la longitud del bloque patrón. Si X2 fuese la presión ambiental, sería la magnitud de influencia de la presión ambiental y cómo afecta un pequeño cambio en la presión al resultado del mensurando Y. Es decir, cada magnitud de influencia me va a generar un coeficiente de sensibilidad que va a afectar al valor de mi mensurando. Por lo tanto, si yo tengo mi coeficiente de sensibilidad que me dice qué tanto se ve afectada una variación o qué tanto hay una variabilidad en mi mensurando Y respecto a una variabilidad en mi magnitud de influencia X. Estas variaciones nosotros las conocemos algebraicamente como el concepto de la derivada. Y en este caso, como nosotros hablamos de modelos matemáticos que dependen de más de una variable, utilizamos el concepto de la derivada parcial. Recordaremos que existen dos tipos de derivaciones, las derivaciones ordinarias y las derivaciones parciales. Las derivaciones ordinarias, que se representan mediante una letra D minúscula, es cuando nosotros tenemos la variación de una variable respecto a solo una variable. Y cuando en el modelo matemático ya tenemos más de una variable, es cuando entonces ya tenemos el concepto de la derivación parcial. Por lo tanto, aplicamos esta variabilidad
que vamos a tener en la variable de nuestro mensurando, nosotros vamos a tener la derivada parcial del mi mensurando respecto a la derivada parcial de la magnitud de influencia XY que estoy analizando. Como podemos darnos cuenta, en esta variación que tenemos nosotros aquí, en nuestra magnitud de influencia, que es este delta de XY, le corresponde un delta de XY, que quiere decir que el coeficiente de sensibilidad es la relación que existe en el cociente de el mensurando respecto a la magnitud de influencia. Por eso es que el coeficiente de sensibilidad y de cada variable y va a estar dado por la derivada parcial de mi mensurando y respecto a la magnitud de influencia que yo esté evaluando. Para este ejemplo sería la derivada parcial de la longitud del bloque patrón respecto a la temperatura ambiental. Y así en función del número de magnitudes de influencia que tenemos. Si tenemos que las magnitudes de influencia son 3, si por ejemplo es la temperatura ambiental, la presión ambiental, el error de paralaje, entonces voy a tener 3 coeficientes de sensibilidad. La longitud del bloque patrón respecto a la temperatura ambiental sería la primera. La segunda sería la longitud del bloque patrón respecto a la presión ambiental, sería la segunda. Y el tercer coeficiente de sensibilidad sería la longitud del bloque patrón respecto a el error de paralaje. De tal forma que para evaluar la contribución a la incertidumbre de Y, tendríamos que considerar el coeficiente de sensibilidad de la magnitud que estoy evaluando, multiplicarlo por la incertidumbre de esa magnitud de influencia XY que estoy evaluando. Por ejemplo, para el caso de la temperatura ambiental sería su coeficiente de sensibilidad, que estaría dado por la derivada parcial de la longitud del bloque patrón respecto a la temperatura ambiental. Esa derivada parcial nosotros la vamos a ver reflejada en un resultado numérico. Siempre va a ser un resultado numérico porque va a ser una fórmula. Esa derivada parcial va a ser una fórmula de tal forma que como yo conozco el valor numérico de las variables que están implícitas en esa fórmula, voy a poder sustituir esos valores. De tal forma que este coeficiente de sensibilidad va a ser un valor numérico y yo lo voy a poder multiplicar por el certificado de calibración del termómetro con el que estoy monitoreando la temperatura ambiental. Este termómetro va a tener un certificado con una incertidumbre. Y aquí nos dice que esta incertidumbre tiene que ser la incertidumbre estándar de ese termómetro. Por lo tanto, la incertidumbre que viene en el certificado, que generalmente es una incertidumbre expandida, la tengo que pasar a incertidumbre estándar y multiplicarla por el coeficiente de sensibilidad. De esa forma, yo voy a obtener la contribución que tiene la variable de la temperatura ambiental a la incertidumbre de mi mensurando Y, que es la longitud del bloque patrón. Con esto estamos evaluando el coeficiente de sensibilidad de las n magnitudes de influencia. Entonces, el número de coeficientes de sensibilidad va a ser igual al número de las magnitudes de influencia que están relacionadas en el modelo matemático que estoy considerando. Esto es lo que representan los coeficientes de sensibilidad y cómo debemos nosotros considerarlos para la estimación de la incertidumbre de medida siguiendo el método de Laguna. Espero que este video haya sido de su agrado y les haya ayudado. Si quieren algún video específico sobre algún tema, no duden en solicitarlo. Estamos aquí para apoyarlos, para expandir el conocimiento sobre la metrología. Y pues ya saben que la metrología los acompañe. Nos vemos la próxima. Suscríbanse y den like.